María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente. ¿Qué pasó realmente con Cantinflas? Pocos imaginaban que detrás de la sonrisa eterna y el humor inigualable de Cantinflas se escondía una historia llena de sombras, traiciones y momentos de profunda tristeza. Hoy, en este video, te revelaremos la verdad no contada sobre el trágico y doloroso final del gran comediante mexicano, el hombre que hizo reír a millones pero que, en sus últimos años, vivió rodeado de polémicas, disputas familiares y una soledad que nadie se atrevía a mencionar. Porque, aunque fue el ícono del cine de oro y el Charles Chaplin mexicano, la realidad detrás de su fama fue mucho más amarga de lo que el público conocía. Dicen que la fama lo salvó, pero también lo destruyó. Las controversias sobre su herencia, las supuestas traiciones dentro de su entorno más cercano y los conflictos que marcaron sus últimos días siguen generando debate incluso hoy. ¿Fue víctima de su propio éxito? ¿O hubo manos ocultas que se beneficiaron de su caída? Lo cierto es que la historia de Cantinflas no terminó en los aplausos, sino entre secretos, dolor y un final que muchos prefieren olvidar. Pero aquí, te contaremos todo lo que pocos se atreven a decir. Antes de continuar, si valoras el esfuerzo de traer a la luz historias reales y ocultas del mundo de la fama, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu suscripción es vital, porque el algoritmo de YouTube solo recomienda los videos cuando ve que la comunidad participa. Un simple me gusta y tu comentario ayudan más de lo que imaginas para que sigamos creando contenido con investigación y calidad. Y si quieres apoyar este trabajo de manera especial, puedes hacerlo con un Super Thanks. Una forma directa de fortalecer este canal y permitirnos seguir contando verdades que muchos intentan silenciar. Pero si no puedes hacerlo ahora, deja un comentario contándonos qué parte de la historia de Cantinflas te sorprendió más. Tu opinión también cuenta muchísimo. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre la vida de Mario Moreno Cantinflas te dejará realmente impactado. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, más tarde conocido mundialmente como Cantinflas, nació el 12 de agosto de 1911 en Santa María la Redonda, uno de los barrios más humildes de la Ciudad de México. Hijo de un cartero y de una ama de casa, creció rodeado de sencillez y limitaciones, pero también de mucha vivacidad y humor popular. Desde pequeño, Mario mostró un talento natural para observar a las personas, captar sus formas y transformar eso en gracia. Mientras que otros niños soñaban con juguetes, él soñaba con hacer reír a los demás, tal vez porque la risa era, desde una edad temprana, la única forma de olvidar las dificultades cotidianas. La familia vivía con lo esencial, y Mario pronto se dio cuenta de que necesitaría trabajar para ayudar en la casa. Pasó por varios oficios. Fue zapatero, limpiabotas, conductor e incluso aprendiz de torero, siempre buscando una oportunidad para salir de la pobreza. Cada experiencia le dio una nueva perspectiva sobre el pueblo mexicano, sus dolores, sus alegrías, sus contradicciones, y todas esas vivencias, sin que lo supiera, se transformarían en la base del personaje que más tarde conquistaría el mundo. Durante su juventud, Mario descubrió el universo de los circos ambulantes, donde el arte y la supervivencia se mezclaban en medio de luces improvisadas y aplausos sinceros. Fue allí donde aprendió a dominar el escenario, a improvisar, a tratar con el público y a darse cuenta del poder de la comedia como herramienta de comunicación. Al principio era solo un ayudante, pero poco a poco comenzó a participar en pequeños números, haciendo payasadas para llenar los intervalos. La audiencia se reía, y él se daba cuenta de que ese era su destino. El talento era tan evidente que no tardó en convertirse en una atracción principal. Fue en este ambiente donde nació el embrión de Cantinflas, el personaje torpe, hablador y encantador que usaba la inteligencia y las palabras enrolladas para escapar de las situaciones más absurdas. El nombre Cantinflas surgió de manera casi accidental. Hay varias versiones sobre su origen. Algunos dicen que lo inventó para esconderse de su familia que trabajaba como comediante. Otros creen que era una jerga entre compañeros de circo que acabó convirtiéndose en apodo. El propio Mario decía, riendo, que ni siquiera sabía lo que significaba, pero que había sonado lo suficientemente divertido como para quedarse. El hecho es que, al igual que su nombre, su personalidad artística nació de la espontaneidad. No había guión fijo, no había ensayo. Mario improvisaba de acuerdo con la reacción de la audiencia, y la audiencia lo adoraba. Con cada espectáculo, entendía mejor cómo hacer reír y, al mismo tiempo, cómo tocar los corazones de las personas. La vida, sin embargo, no fue fácil. Se enfrentó a largos periodos de hambre, durmiendo en pensiones baratas y compartiendo lo poco que ganaba con otros artistas. Pero, incluso en las etapas más difíciles, nunca perdió el buen humor.
Sus compañeros de circo decían que Mario sabía reírse incluso de su propia miseria y que su optimismo era contagioso. Creía que la risa podía curar cualquier herida, y tal vez por eso decidió convertirlo en su oficio. El joven que nació sin privilegios comenzó a entender que la comedia era su forma de resistir y ganar. Cuando finalmente logró actuar en pequeños teatros de la Ciudad de México, se dio cuenta de que su personaje tenía algo diferente. No solo era divertido, sino humano, real, alguien en quien el público se veía reflejado. El peladito, como se llamaba al tipo popular que representaba, simbolizaba al hombre simple, inteligente e inocente que se enfrentaba al sistema con palabras enroscadas y gestos exagerados. Era el retrato del pueblo mexicano, confuso pero lleno de dignidad. Mario Moreno convirtió sus humildes comienzos en combustible creativo. Cada recuerdo de la infancia difícil, cada injusticia que presenció, cada conversación con trabajadores y vendedores ambulantes se convirtió en material cómico y crítico. Podía convertir la tragedia en risa, y eso era lo que lo hacía único. Su talento pronto llamó la atención de directores y empresarios. Pero, antes de convertirse en el ídolo nacional, Mario todavía tenía que demostrar que el humor popular tenía valor artístico. Muchos lo subestimaron, diciendo que su estilo era grosero y demasiado improvisado. Sin embargo, el público no lo veía así. La gente se identificaba con aquel hombre pequeño, de bigote fino y habla confusa, que conseguía engañar a los ricos y hacer justicia con astucia y ternura. Poco a poco, Mario fue conquistando su espacio y demostrando que, incluso sin estudio formal, su inteligencia y sensibilidad social eran extraordinarias. La infancia y la juventud de Cantinflas estuvieron marcadas por una mezcla de dificultades y descubrimientos. Vivió en un México que luchaba por modernizarse, pero donde las desigualdades eran evidentes. Este contraste lo formó. Aprendió a reírse del dolor, a observar el comportamiento humano y a convertir todo esto en arte. No nació en cuna de oro, no tuvo suerte, pero tuvo algo que pocos poseen: la capacidad de entender el alma del pueblo y de hablar el lenguaje de la calle sin perder la ternura. Así, entre puestos de circo, aplausos tímidos y largas noches de incertidumbre, nacía no solo un comediante, sino un mito. Mario Moreno no sabía aún que el mundo algún día lo llamaría Cantinflas, pero ya llevaba dentro de sí el don raro de hacer reír y pensar al mismo tiempo. Y fue precisamente ese don, forjado en las dificultades, lo que lo transformó en una de las figuras más queridas y respetadas de la historia del cine latinoamericano. En la década de 1930, Mario Moreno ya se había hecho conocido en los pequeños teatros y circos de México, pero aún no imaginaba que el personaje que había creado casi por casualidad, Cantinflas, se convertiría en un ícono continental. El público se reía con su forma torpe, su discurso rizado y su astucia natural, pero lo que realmente conquistó a la gente fue la sinceridad que había detrás de la comedia. Cantinflas representaba al hombre común, aquel que vivía de picos, enfrentaba las injusticias y aún así mantenía la sonrisa. El personaje surgió como un espejo de la sociedad mexicana, retratando con humor y crítica la vida cotidiana de las clases más pobres, pero también exponiendo las hipocresías de los poderosos. Era una sátira viva, hecha con un toque de inocencia y una pizca de malicia, capaz de divertir y provocar reflexión al mismo tiempo. La primera gran oportunidad de Mario llegó cuando comenzó a trabajar en el Teatro Folies Bergere, uno de los escenarios más importantes de la capital mexicana. Allí, sus parodias comenzaron a ganar forma y sofisticación, y su carisma natural atrajo multitudes. El público iba a ver al peladito, aquel hombre delgado, vestido de forma descuidada, que usaba las palabras para librarse de las enredadas más absurdas. Hablaba mucho, pero decía poco, e incluso entonces todos lo entendían. Este era el verdadero cantinflismo, un estilo tan peculiar que más tarde sería reconocido incluso por la Real Academia Española como un verbo, cantinflear, que significa hablar mucho y no decir nada. En 1936, fue invitado a participar en una película de comedia, No te engaeses corazón, que marcó su debut cinematográfico. Aunque era un papel secundario, Mario se robó la escena. Pero fue con Ahí está el detalle 1940 que se consagró definitivamente. La película fue un éxito rotundo, tanto de público como de crítica, y convirtió a Cantinflas en un fenómeno nacional. El personaje ya no era solo un tipo cómico, era un símbolo. El pueblo veía en él un héroe popular, un hombre sencillo que, con palabras e inteligencia, conseguía vencer a los ricos, a los corruptos y a los arrogantes. Esta identificación fue tan profunda que, a partir de ahí, el nombre Cantinflas se convirtió en sinónimo de alegría, resistencia y autenticidad mexicana. Entre bastidores, Mario Moreno era un perfeccionista.
A pesar de que su estilo parecía improvisado, estudiaba cada gesto, cada pausa, cada mirada. Tenía un control total sobre su arte, y eso lo convirtió en un genio de la comedia. En una época en la que el humor era, en su mayor parte, físico y exagerado, apostó por el poder de la palabra y la expresión. Cantinflas podía confundir a los otros personajes, pero nunca confundía al público. Detrás del caos de su discurso siempre había una verdad oculta, una crítica sutil de la política, la desigualdad, la burocracia y la falsa moralidad. Sabía cómo usar la risa como arma. Con esto, se ganó el respeto incluso de intelectuales y políticos. Durante la década de 1940, el éxito lo llevó a viajar por América Latina, donde fue recibido como una estrella. En 1956 participó en una producción internacional, La Vuelta al Mundo en 80 días, adaptación del clásico de Julio Verne. La película, que le valió el Globo de Oro al mejor actor de comedia, presentó a Cantinflas al mundo. La crítica estadounidense quedó impresionada por su carisma y talento, y muchos lo compararon con Charles Chaplin. El propio Chaplin, que rara vez elogiaba a otros artistas, declaró: Cantinflas es el mejor comediante vivo. Este reconocimiento lo elevó al estatus de leyenda, algo que pocos artistas latinoamericanos habían logrado hasta entonces. Pero el éxito también trajo presiones. Mario comenzó a sentir el peso de la fama y la responsabilidad de representar un símbolo nacional. Se ocupó personalmente de todos los detalles de sus producciones y fundó su propia compañía cinematográfica, Posa Films, para tener libertad creativa y financiera. Esto lo convirtió en uno de los pocos artistas mexicanos en controlar completamente su carrera. Sin embargo, su insistencia en retratar temas sociales, pobreza, corrupción, injusticia, molestaba a autoridades y empresarios. Cantinflas nunca fue abiertamente político, pero sus historias siempre llevaban un mensaje moral, a veces provocativo. En El analfabeto, por ejemplo, denunciaba la ignorancia impuesta al pueblo, mientras que en El padrecito criticaba la hipocresía religiosa. Al mismo tiempo, la vida personal de Mario comenzaba a complicarse. El éxito lo alejaba de la familia, y la imagen pública de un hombre sencillo contrastaba con la de un artista millonario. Aún así, mantuvo una estrecha relación con la gente, participando en obras de caridad y defendiendo causas sociales. Era un hombre dividido entre el glamour y la humildad, entre el mito y la realidad. En los años 60 y 70, Cantinflas ya era una institución en México. Sus películas eran esperadas como eventos nacionales. Sus frases se convertían en expresiones populares y su rostro estampaba carteles, revistas e incluso campañas políticas. Se había convertido en algo más que un actor. Era un símbolo de la identidad mexicana. El niño pobre que comenzó en un circo ahora era el artista más querido del país, venerado por reyes, presidentes e intelectuales. Incluso con todo el reconocimiento, Mario nunca perdió el vínculo con sus orígenes. Solía decir en entrevistas que el éxito solo tiene sentido cuando recuerdas de dónde vino. Y tal vez fue este equilibrio entre el humor y la humanidad lo que lo hizo tan especial. Su ascenso no solo fue meteórico, sino que fue el reflejo de un talento genuino, moldeado por la observación, la inteligencia y un amor sincero por la gente. Cantinflas no era un personaje creado por guionistas, era la voz de una nación que se reía de sus propias heridas. Y fue esa autenticidad la que lo transformó, para siempre, en el verdadero genio del humor mexicano. Detrás de la sonrisa contagiosa y el carisma inconfundible de Cantinflas, había un hombre profundamente complejo, lleno de contradicciones, secretos y heridas emocionales. Mario Moreno siempre ha sido reservado con respecto a su vida personal, pero a medida que su fama creció, también lo hicieron las especulaciones sobre sus relaciones, sus dramas íntimos y el peso que tenía al ser un ícono nacional. A pesar de hacer reír al mundo, su vida amorosa estuvo marcada por la soledad, los celos, los desencuentros y los momentos de dolor que contrastaban fuertemente con la imagen pública del hombre más simpático de México. En 1936, Mario se casó con Valentina Ivanova, una bella bailarina de origen ruso que conoció durante sus días de circo. Valentina era elegante, culta y completamente diferente del entorno popular en el que vivía Mario. Al principio, la boda parecía un cuento de hadas poco probable, el humilde comediante y la apasionada artista extranjera. Sin embargo, la unión pronto reveló profundas tensiones. Valentina tenía un temperamento difícil y sufría crisis emocionales y problemas de salud. Por otro lado, Mario, ya inmerso en la fama y los compromisos laborales, pasaba largos periodos ausente. La pareja se amaba, pero vivía entre constantes separaciones y reconciliaciones. Amigos cercanos afirmaron que,
Aunque trató de preservar la imagen de un esposo fiel, sus ausencias y el ambiente de seducción del cine terminaron alimentando rumores sobre infidelidades. Cantinflas siempre ha mantenido un aura de misterio en torno a su vida privada. Rara vez hablaba de Valentina en público, y cuando lo hacía, era con respeto y nostalgia. Después de su muerte en 1966, Mario quedó visiblemente conmocionado y nunca se volvió a casar. Dijo en una entrevista que cuando alguien que te entiende parte, la vida pierde el sonido de las risas. Aún así, los rumores apuntaban a que mantuvo relaciones discretas con varias mujeres del medio artístico, entre ellas actrices y asistentes de producción. Ninguna de estas novelas fue confirmada oficialmente, pero las revistas de época vivían publicando supuestos casos y fotografías sospechosas. Lo que pocos sabían es que detrás de la figura del comediante juguetón había un hombre inseguro, profundamente sensible, a menudo solitario. Mario tenía dificultades para confiar en la gente. Sentía que muchos se le acercaban solo por interés en su dinero o prestigio. Esto lo llevó a crear una barrera emocional, refugiándose en su trabajo y en obras sociales. A pesar de la fama y la fortuna, solía pasar largos periodos aislado en su casa, en Cuernavaca, donde le gustaba cuidar caballos y pensar en silencio. Los amigos cercanos informaron que en las conversaciones íntimas mostró un lado melancólico e incluso filosófico, reflexionando sobre el significado de la vida y el precio de la fama. Pero una de las partes más controvertidas de su vida fue su relación con Mario Arturo Moreno Ivanova, el hijo que él y Valentina adoptaron. El niño creció rodeado de lujo, pero sin la presencia constante de sus padres, lo que generó un distanciamiento que se profundizó a lo largo de los años. En entrevistas ya adulto, Mario Arturo llegó a afirmar que mi padre fue más un mito que un padre. Decía que Cantinflas era generoso con los demás, pero ausente en casa. Esta declaración causó un fuerte revuelo en la prensa, y muchos fanáticos se negaron a creer esta versión. Aún así, era innegable que la relación entre los dos fue problemática, especialmente después de la muerte de Valentina, cuando el hijo se vio envuelto en disputas por el control del patrimonio de su padre. Además de los problemas familiares, Cantinflas enfrentó varias controversias relacionadas con su fortuna. Aunque se presentó como un hombre sencillo y defensor del pueblo, su vida financiera estaba rodeada de misterio. Acumuló una inmensa riqueza de sus películas, pero siempre mantuvo discreción sobre sus posesiones. Esto generó rumores sobre cuentas secretas, propiedades no declaradas y contratos mal explicados. Algunos críticos lo acusaban de vivir un contraste entre el discurso de humildad y la realidad de un imperio millonario. Mario, por su parte, decía que el dinero no lo hacía feliz y que la peor pobreza es la de espíritu. Durante las entrevistas en la década de 1970, sorprendió al público al hacer comentarios considerados audaces para la época. Criticó la hipocresía de las élites, ironizó a figuras políticas y llegó a declarar que la fama es un veneno que te hace olvidar quién eres. Estas declaraciones mostraban un lado amargo de alguien que ya había probado el sabor del éxito, pero también el precio de la exposición. El hombre que hacía reír a multitudes admitía que, muchas veces, él mismo no encontraba motivos para sonreír. El backstage de su rodaje también reveló un temperamento más exigente de lo que muchos imaginaban. Aunque era amado por su generosidad, Cantinflas era perfeccionista y controlador, lo que provocó fricciones con directores y colegas. Algunos lo describieron como un genio difícil, alguien que alternaba momentos de extrema bondad con arrebatos de impaciencia. Detrás de la impecable imagen pública había un artista que luchaba contra su propia sombra, dividido entre el personaje que el mundo amaba y el hombre que se sentía incomprendido. Ese contraste entre el mito y el ser humano fue lo que marcó definitivamente su trayectoria. Mientras el público solo veía al comediante sonriente, Mario Moreno llevaba consigo la carga de una vida vivida entre los aplausos y el silencio. Amó intensamente, sufrió en silencio, y encontró en el arte una forma de ocultar sus cicatrices. El Cantinflas que el mundo conoció fue una creación genial, pero el Mario Moreno que existía detrás de las cámaras era un hombre lleno de dudas, recuerdos y remordimientos. Y tal vez fue precisamente esa mezcla de humor y melancolía lo que lo hizo tan real, tan humano y tan eterno en la memoria de todos. A lo largo de su vida, Mario Moreno Cantinflas cultivó una imagen pública de hombre sencillo, generoso y profundamente apegado a la gente. Pero detrás de esa fachada carismática existía una figura compleja, rodeada de contradicciones, controversias y declaraciones que, muchas veces, sacudieron su reputación. El comediante que parecía inofensivo en el cine no tenía miedo de exponer sus opiniones, y esto lo convirtió en una de las personalidades más controvertidas de México. Decía lo que pensaba, ya fuera sobre política, religión, fama o incluso sobre el cine mismo,
y esa franqueza terminó atrayendo admiración y enemigos en la misma medida. Durante las décadas de 1950 y 1960, cuando su éxito alcanzó su punto máximo, Cantinflas comenzó a participar en debates públicos sobre la desigualdad social, la censura y la corrupción. Aunque nunca se declaró abiertamente perteneciente a un partido, todos sabían que sus críticas molestaban a poderosos. En entrevistas, decía frases provocativas como: México necesita más trabajadores y menos políticos, o la pobreza no es una elección, es el resultado de la indiferencia de los ricos. Estas declaraciones, valientes para la época, lo convirtieron en una especie de voz del pueblo, pero también despertaron la desconfianza de figuras de la élite, que veían en él a un agitador disfrazado de humorista. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir acusaciones de hipocresía. Algunos críticos decían que Cantinflas predicaba humildad en público, pero vivía como un hombre de negocios millonario. Con el éxito de sus películas y la creación de la productora Posa Films, Mario amasó una fortuna considerable, adquiriendo propiedades, automóviles de lujo e incluso aviones privados. Esto provocó comentarios de que el defensor del pueblo se había distanciado de las causas que decía representar. Siempre contrarrestó estas críticas con ironía, afirmando: el dinero solo es peligroso cuando te compra. El mío nunca logró eso. Aún así, su relación con la riqueza siempre fue un tema delicado, y evitó hablar sobre valores o contratos en público. Otra controversia sorprendente surgió cuando comenzaron las disputas sobre los derechos de autor de sus producciones. Mario Moreno luchó por mantener el control total de sus películas, incluso enfrentando batallas judiciales con distribuidores y compañías de medios. Esta postura firme le aseguró respeto entre los artistas, pero también lo aisló. Muchos colegas de profesión lo consideraban difícil de tratar, y algunos directores afirmaban que se había vuelto intocable, alguien que no aceptaba ser contrariado. Su fama de perfeccionista y controlador creció tanto que algunos periodistas decían que, detrás de escena, Cantinflas ya no era el mismo hombre simpático que aparecía en las pantallas. Además de las disputas profesionales, se enfrentó a duras críticas de la Iglesia Católica y de sectores conservadores después de lanzar películas consideradas atrevidas para la época, como El Padrecito 1964, donde interpretaba a un sacerdote irreverente que confrontaba la hipocresía religiosa. Aunque la obra fue un éxito absoluto de taquilla, los líderes religiosos consideraron el enfoque ofensivo y poco respetuoso. Mario respondió con elegancia, diciendo: mi personaje es un reflejo de los hombres, no de los santos. Esta respuesta, aunque inteligente, generó aún más controversia y alimentó el debate sobre los límites del humor. Ya en las décadas de 1970 y 1980, con la edad avanzando y el panorama del cine mexicano cambiando, Cantinflas comenzó a sentir el peso del aislamiento. Sus antiguos amigos y compañeros de trabajo se fueron alejando, y el nuevo público ya no reaccionaba con el mismo entusiasmo a sus producciones. En una entrevista de esa época, admitió: es triste darse cuenta de que el personaje que la gente ama ya no soy yo, sino un recuerdo. Esta frase reveló el lado más humano y vulnerable de Mario Moreno, el artista que había hecho de la risa su armadura, pero que ahora se veía desarmado ante la soledad. La muerte de Valentina, su esposa, dejó un profundo vacío en su vida. Se refugió en su casa, pasando largos periodos solo, evitando eventos sociales y rara vez dando entrevistas. Amigos cercanos contaban que prefería la compañía de sus caballos y de pocos empleados leales. A pesar de seguir siendo una figura pública respetada, Cantinflas parecía cada vez más distante de la alegría que simbolizaba. Una vez, al ser preguntado sobre por qué ya no aparecía tanto en público, respondió con melancolía: la gente espera que yo los haga reír, pero a veces olvido cómo se hace eso. Otra polémica de sus últimos años fue su conflictiva relación con su hijo adoptivo, Mario Arturo Moreno Ivanova. Las tensiones entre padre e hijo se intensificaron por cuestiones de herencia y control de los derechos de sus obras. Después de su muerte, esta disputa continuaría durante décadas en los tribunales, empañando la imagen del legado familiar. Aunque ha intentado reconciliarse en los últimos años, las heridas nunca sanaron por completo. La soledad se convirtió entonces en la compañera más constante de Cantinflas. El hombre que durante décadas hizo reír al mundo ahora vivía en silencio, rodeado de recuerdos, trofeos y recortes de periódicos. La risa que una vez deleitó a las multitudes parecía haberse convertido en un eco lejano. Aún así, nunca perdió el sentido del humor. Cuando se le preguntó si temía la muerte, respondió sonriendo: solo temo que cuando muera, nadie más sepa contar chistes como yo. En los últimos años de su vida, Mario Moreno parecía estar en paz con su historia, incluso con las controversias que la acompañaban.
Sabía que había cometido errores, pero también que había dejado una marca imposible de borrar. Las polémicas, las críticas y las soledades solo confirmaban lo que siempre dijo. Ser Cantinflas es fácil en el cine. Lo difícil es seguir siendo Mario Moreno cuando se apagan las luces. Y fue en esa dualidad, entre la gloria y la introspección, entre el mito y el hombre, que vivió hasta el final, demostrando que la genialidad, muchas veces, lleva consigo el peso invisible de la soledad. En los últimos años de vida, Mario Moreno Cantinflas enfrentó un periodo de profundos dolores, soledad y desilusiones. El hombre que había conquistado el mundo con su humor y su inteligencia comenzó a sentir el peso de la edad, el alejamiento del público y el desgaste emocional provocado por años de batallas personales y profesionales. La risa, que había sido su arma más grande, ya no tenía la misma fuerza para alejar las sombras que se acumulaban a su alrededor. La salud de Mario comenzó a deteriorarse lentamente a fines de la década de 1980, pero él, orgulloso y reservado, evitó hablar sobre el tema. Detrás de las puertas de su casa en Cuernavaca, libraba una lucha silenciosa contra el cáncer de pulmón, resultado de décadas de tabaquismo. A pesar de las recomendaciones médicas, nunca logró dejar de fumar por completo, un hábito que asociaba con la relajación y el proceso creativo. Cuando finalmente aceptó que la enfermedad era grave, ya era demasiado tarde. Incluso debilitado, Cantinflas mantuvo su rutina de trabajo siempre que pudo. Me gustaba revisar guiones antiguos, revisar películas clásicas y hablar con amigos cercanos sobre los tiempos de gloria. El aislamiento aumentó. Muchos de sus compañeros de cine ya habían fallecido o se habían distanciado, y su hogar, una vez lleno de visitas y risas, se había convertido en un refugio tranquilo. Los pocos que lo acompañaban relataban que pasaba largas horas reflexionando sobre la vida, y que, a pesar de mantener el buen humor, dejaba traslucir una profunda melancolía. Hacer reír es fácil, decía. Lo difícil es seguir riendo cuando nadie está mirando. Durante este tiempo, Mario también enfrentó duras disputas familiares que lo sacudieron emocionalmente. Su hijo adoptivo, Mario Arturo Moreno Ivanova, comenzó a exigir una mayor participación en las decisiones sobre el legado de su padre, generando constantes fricciones. Las discusiones sobre herencia, contratos y derechos de autor se hicieron públicas, algo que lo avergonzó profundamente. El comediante que siempre buscó preservar la imagen de armonía familiar veía ahora su nombre estampado en los titulares a causa de conflictos judiciales. Los amigos cercanos afirmaron que estas peleas lo mataron más que el cáncer. Se sentía traicionado y cansado, creyendo que su legado estaba siendo corrompido incluso antes de su fin. Además, Cantinflas se encontró rodeado de personas que supuestamente querían ayudarlo, pero que en la práctica estaban más interesadas en beneficiarse de su fama y fortuna. Asesores, abogados e incluso conocidos lejanos comenzaron a disputar influencia sobre él. El hombre que pasó su vida interpretando al pobre inteligente y oprimido por las élites ahora se veía, irónicamente, como víctima del mismo juego de poder que tanto había criticado en sus películas. Esta sensación de impotencia lo llevó a encerrarse aún más en su mundo, evitando la prensa y rara vez apareciendo en público. A pesar de las dificultades, Mario mantuvo una fe profunda. Criado en una familia católica, creía que todo lo que vivía, las alegrías y las tristezas, era parte de un propósito mayor. Pasaba largas noches en oración, pidiendo solo que Dios le permitiera partir en paz. Cuando el diagnóstico final confirmó que el cáncer era terminal, reaccionó con serenidad. Le dijo a un amigo cercano: "No tengo miedo a la muerte, tengo miedo de ser olvidado". Esta frase, cargada de emoción, revelaba cuánto estaba vinculada su identidad al amor del público. El miedo a desaparecer, a dejar de ser recordado, parecía doler más que la enfermedad misma. En los últimos meses, Cantinflas rara vez recibió visitas. Algunos pocos amigos, como el actor Manuel Medel y el comediante Gaspar Enainé Capulina, llegaron a verlo, y todos estaban de acuerdo en que, aunque físicamente frágil, Mario conservaba el brillo en sus ojos. Seguía haciendo pequeñas bromas, tratando de mantener el espíritu ligero. En una de esas conversaciones, bromeó: "Si Dios me da un micrófono allá arriba, prometo hacer reír a los ángeles". Era su manera de transformar hasta el final en algo menos triste. La madrugada del 20 de abril de 1993 marcó el final de una era. Mario Moreno falleció en su casa, rodeado de pocos familiares y amigos. Todo México amaneció de luto. Miles de personas salieron a las calles para acompañar el cortejo fúnebre, llorando y aplaudiendo mientras el cuerpo del comediante era llevado hasta el Panteón Español, en la Ciudad de México. El gobierno decretó luto nacional,
y periódicos de todo el mundo informaron de la muerte del hombre que hizo reír con lágrimas en los ojos. Sin embargo, ni siquiera la muerte trajo la paz completa. Unos días después del entierro, comenzaron las batallas judiciales por la herencia y los derechos de sus películas. El hijo adoptivo y otros familiares se enfrentaron en los tribunales durante años, intercambiando amargas acusaciones y revelaciones. Esta guerra familiar empañó la memoria de Cantinflas, generando titulares que contrastaban con el noble legado que había construido. Muchos fanáticos se decepcionaron al ver el nombre del ídolo involucrado en disputas tan insignificantes. A lo largo de los años, su legado artístico permaneció intacto, pero el recuerdo de sus últimos días siempre despertó tristeza. Lo que debería haber sido una despedida tranquila finalmente se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana. Mario Moreno, el hombre que tantas veces representó la dignidad de los humildes, terminó su vida rodeado de conflictos, soledad y una profunda sensación de impotencia. Aún así, su historia no es recordada por el sufrimiento, sino por la grandeza. La imagen del pequeño hombre con un bigote delgado, pantalones caídos y palabras enrolladas sigue viva en la memoria colectiva. A pesar de haber partido de forma amarga, Cantinflas permanece como un icono de la alegría y de la inteligencia popular. Su muerte fue dolorosa, pero su legado es inmortal, una prueba de que la risa, incluso nacida del dolor, puede sobrevivir al tiempo, el olvido y las tragedias. Se fue en silencio, pero dejó el mundo más ligero, con la certeza de que mientras haya quien sonría, Cantinflas nunca morirá de verdad. Incluso después de su partida, Mario Moreno Cantinflas sigue siendo una figura envuelta en misterio, admiración y respeto. Su legado supera generaciones, pero también despierta curiosidad sobre los enigmas que rodearon su vida y muerte. El hombre que dedicó su existencia a hacer sonreír a los demás dejó un rastro de preguntas sin respuesta, gestos crípticos y revelaciones que aún hoy intrigan a biógrafos, periodistas y fanáticos. Cantinflas no fue solo un comediante. Fue un fenómeno cultural, un espejo del alma mexicana y un símbolo de la lucha del pueblo simple contra las injusticias del poder. Su figura permanece viva no solo en las películas, sino en el imaginario colectivo de todo un continente. Después de su muerte, surgieron innumerables historias que mantuvieron vivo el aura de misterio que lo rodeaba. Algunos afirmaron que el actor guardaba diarios personales donde relataba secretos sobre el mundo del cine, políticos y artistas de la época, documentos que, según los rumores, desaparecieron misteriosamente poco después de su fallecimiento. Otros aseguraron que Mario había dejado testamentos diferentes, con cláusulas contradictorias que alimentaron las disputas por su fortuna y los derechos de sus obras. Hay también quien dice que él, cansado de la fama y de la hipocresía de muchos que lo rodeaban, habría manifestado el deseo de desaparecer de la vida pública mucho antes de la enfermedad, dejando pistas de una melancolía que crecía dentro de él. El impacto de Cantinflas, sin embargo, no se reduce a las polémicas. Su legado artístico ha dado forma a toda una generación de comediantes y guionistas. Creó un estilo propio, el llamado cantinflismo, una forma de hablar confusa pero cargada de crítica social e ironía, que finalmente se convirtió en parte del vocabulario popular. Incluso la Real Academia Española reconoció el término cantinflear, definiéndolo como hablar mucho y decir poco, una prueba de cómo el personaje trascendió el cine y entró en la cultura universal. Su genio estaba en convertir el caos verbal en un instrumento de humor inteligente, al mismo tiempo, en un arma contra el sistema. En los años posteriores a su muerte, innumerables documentales, libros y películas buscaron desentrañar quién era el verdadero Mario Moreno. Muchos de sus colegas, en entrevistas, revelaron a un hombre carismático, generoso, pero también reservado, en ciertos momentos, profundamente triste. Algunos afirmaron que tenía culpas personales, especialmente por no haber podido salvar su matrimonio con Valentina Ivanova, la mujer de su vida. Otros decían que detrás de la máscara del humor había un alma atormentada, incapaz de hacer frente a la soledad y la carga de su propio genio. Incluso hoy, los académicos y los fanáticos debaten hasta qué punto Mario y Cantinflas eran realmente la misma persona, o si el personaje finalmente se tragó al hombre. Pero, sobre todo, lo que más impresiona es la fuerza de su inmortalidad artística. Décadas después de su muerte, sus películas continúan mostrándose en docenas de países. Nuevas generaciones, que jamás lo han visto en vida, descubren su arte y se deleitan con su carisma atemporal. En México, Cantinflas es más que un actor, es un símbolo nacional, comparable a figuras históricas. Su estatua en la Ciudad de México se ha convertido en un punto de peregrinación para los fanáticos, y su rostro sigue estampado en murales, escuelas y eventos culturales.
Se le recuerda como el hombre que demostró que la risa es una forma de resistencia, que la inteligencia puede florecer incluso en la pobreza y que la humildad puede vencer el poder. Aún así, quedan ciertas sombras. Las disputas por su herencia, las versiones contradictorias sobre sus últimos días y las historias de personas que juran haber sido explotadas por su círculo más cercano siguen siendo temas de investigación. Hay quienes afirman que parte de su fortuna desapareció en negocios mal explicados, y que algunas de sus obras originales fueron vendidas ilegalmente. Estos episodios empañaron hasta cierto punto la imagen del comediante del pueblo, pero también reforzaron la dimensión humana de Mario Moreno, el genio que, como todos, tenía debilidades, errores y momentos de dolor. Con el paso del tiempo, sin embargo, el recuerdo de esas controversias se va diluyendo, y lo que queda es la esencia. El hombre simple que, con sus palabras envueltas y su corazón inmenso, consiguió unir risa y reflexión. El impacto de Cantinflas va más allá del entretenimiento. Representó un ideal de dignidad, inteligencia y coraje para enfrentar la vida con humor, incluso cuando todo parecía perdido. Su influencia se puede sentir en artistas de todas partes del mundo, y su estilo, aunque inimitable, ha inspirado a muchos a creer que el humor puede ser, al mismo tiempo, arte y revolución. Hoy, Mario Moreno descansa, pero Cantinflas sigue vivo. En las risas que resuenan cuando alguien mira sus películas, en las frases que todavía se repiten en las calles, y en los corazones de millones que encuentran en sus palabras una mezcla de sabiduría y consuelo. Su legado es eterno porque nace de la verdad más simple. Reír es humano, pero hacer reír con amor es divino. Y fue precisamente este don lo que hizo de Cantinflas no solo un artista, sino una leyenda que el tiempo nunca pudo borrar.